Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar la historia y los conceptos básicos relacionados con el curso de geometría euclidiana. También al final de la clase vamos a resolver una serie de ejercicios de ejemplo donde vamos a ver cómo podemos aplicar los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar jóvenes veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cuál es el concepto de la geometría y cuál es su origen. Y Valentina desea saber qué es un axioma, qué es una definición matemática y qué es un teorema. Vamos a iniciar jóvenes la clase del día de hoy estudiando este concepto. ¿Qué es la geometría? Vamos a decir que es el área de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los llamados elementos primitivos. Estos elementos primitivos son el punto, la línea, los ángulos, el plano, la circunferencia, los triángulos, los cuadriláteros y los polígonos. Esta palabra se deriva de las palabras griegas geo, que significa tierra, y de la palabra metrón, que significa medir. Acá en el tablero jóvenes ustedes pueden ver dos imágenes de dos culturas antiguas. Acá en el lado izquierdo vemos una imagen de la cultura babilónica. Los caldeos fueron los sabios de esta cultura. En el año 2000 AC, los caldeos desarrollaron la astrología y las matemáticas, utilizando lo llamado hasta entonces que era el método inductivo, que parte de la observación. Acá en el lado derecho, donde estoy señalando en el tablero, ustedes pueden ver una imagen de las pirámides de Egipto. Esta imagen pertenece a la cultura egipcia y podemos saber que los egipcios desarrollaron la aritmética y la geometría. Actualmente tenemos conocimiento de todo esto gracias a que ellos plasmaron todo su conocimiento en los llamados papiros de Moscú, el papiro de Berlín y el papiro de Rin. Y también utilizaron el método inductivo. Acá jóvenes en el tablero, ahora ustedes pueden ver algunas imágenes de los personajes más importantes de la historia que se dedicaron al estudio de la geometría. Acá en la parte superior derecha vemos un boceto del matemático Euclides de Alejandría. Él es conocido como el padre de la geometría, pues fue quien se encargó de recopilar todos los conocimientos que existían en aquella época acerca de la geometría plana, la geometría del espacio, la teoría de los números y el álgebra geométrica. Acá también en el tablero ustedes pueden observar jóvenes una imagen del matemático griego Tales de Mileto del año 548 AC. Y acá debajo ustedes pueden observar algunas imágenes de los teoremas de Tales de Mileto. Estos teoremas jóvenes los vamos a utilizar en este curso de geometría euclidiana. Acá en la parte izquierda ustedes pueden leer lo siguiente. Dice así: si en un triángulo cualquiera se dibuja una línea paralela a cualquiera de sus lados, vamos a poder obtener dos triángulos que son semejantes. Observen lo siguiente. Inicialmente tenemos el triángulo A, B y C.
Y lo que vamos a hacer utilizando este teorema de Tales de Mileto es que vamos a dibujar una línea que es paralela al lado AB, este lado que estoy acá señalando en el tablero. Esa línea paralela, jóvenes, es la línea DE, esta que estoy aquí señalando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo dibujo esta nueva línea DE, que es paralela a la línea AB, inmediatamente me doy cuenta que aparece un triángulo mucho más pequeño en el interior del triángulo ABC. Este triángulo más pequeño yo lo he llamado el triángulo CDE. Obsérvenlo acá. CDE. Estos dos triángulos son, bajo este teorema de Tales de Mileto, son dos triángulos semejantes. Y esta semejanza es lo que más adelante nos va a permitir poder calcular no solamente el valor numérico de todos los lados de ambos triángulos, sino también el valor de todos los ángulos internos. Acá debajo, jóvenes, ustedes observan en el tablero que tenemos la figura de un triángulo isósceles de vértices A, B y C. El segundo teorema de Tales de Mileto dice que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son iguales. Obsérvenlos acá. Los hemos llamado alfa. Ahora, observen acá, jóvenes, esta figura en el lado derecho del tablero. Tenemos una circunferencia. Esta circunferencia tiene su origen en el punto O. Este teorema de Tales de Mileto dice que en cualquier circunferencia con un diámetro AC, observen acá el diámetro de la circunferencia, si seleccionamos cualquier punto, que lo vamos a llamar B, y este punto B pertenece a la circunferencia, pero no pertenece a la diagonal, con este punto vamos a poder formar un triángulo rectángulo. Y el ángulo de 90 va a estar ubicado en el vértice B. Este es el tercer teorema de Tales de Mileto. Acá, jóvenes, tenemos el segundo personaje de la clase del día de hoy. El matemático Pitágoras de Samos. Y acá en el tablero ustedes pueden ver el teorema más importante de este matemático que lleva su nombre, conocido como el teorema de Pitágoras. Acá en el tablero, jóvenes, en la parte izquierda ustedes ven que tenemos un triángulo rectángulo de vértices A, B y C. Tenemos este lado más largo llamado la hipotenusa. A este lado lo hemos llamado el cateto 1 y a este lado lo he llamado el cateto 2. También acá nos damos cuenta, jóvenes, que el ángulo de 90 está en el vértice B. Entonces, el teorema de Pitágoras me permite poder calcular en cualquier triángulo rectángulo el valor de la hipotenusa, así como el valor de los dos catetos. Vean acá las ecuaciones matemáticas del teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos, c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado. En el caso de que yo, por ejemplo, en un triángulo rectángulo, yo conozca el valor de la hipotenusa y yo tenga también el valor, por ejemplo, del cateto 1, yo puedo calcular el valor del cateto 2 utilizando esta ecuación. Dice que el cateto 2 al cuadrado es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto 1 al cuadrado.
De igual manera, si yo por ejemplo tengo un triángulo rectángulo donde yo tengo el valor de la hipotenusa y tengo por ejemplo el valor del cateto 2, ahora podemos calcular el valor del cateto 1. Observen acá la ecuación, dice que el cateto 1 al cuadrado es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado menos el valor o la longitud del cateto 2 al cuadrado. Aquí lo importante, jóvenes, es saber que para poder utilizar el llamado teorema de Pitágoras, solo podemos tener una incógnita. Acá en la parte derecha del tablero ustedes pueden ver una segunda forma de utilizar el teorema de Pitágoras, pero ahora es calculando áreas. Este teorema dice así, dice que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados cuyos lados son los catetos del triángulo rectángulo. Aquí básicamente, jóvenes, lo que ustedes pueden apreciar es que con este mismo triángulo rectángulo, con los catetos C1, C2 y con su hipotenusa, hemos armado estos cuadrados. Acá, por ejemplo, jóvenes, ustedes pueden observar este cuadrado de color gris. Observen que este cuadrado, todos los lados tienen una longitud h, que es equivalente a la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. También acá tenemos un cuadrado que es de color azul, cuya longitud de todos sus lados es el cateto C2. Y luego tenemos este cuadrado de color amarillo, cuya longitud de todos sus lados es igual a la longitud del cateto C1. Entonces, este teorema de Pitágoras también dice lo siguiente, que el área de este cuadrado de color gris es igual a la suma de las áreas de este cuadrado de color azul celeste más el área de este cuadrado de color amarillo. El tercer personaje de la clase del día de hoy es el filósofo conocido como Platón. Su nombre era Aristóteles de Atenas. Platón amplió de manera considerable el conjunto de los conocimientos matemáticos de la época, clarificando algunas definiciones, reorganizando hipótesis, rehaciendo demostraciones matemáticas, resolviendo problemas pendientes y discutiendo todos los fundamentos matemáticos. La Academia Platónica es la encargada de formular la metodología de la investigación matemática llamada el método platónico, el cual permite plantear si un problema dado tiene o no solución sobre la base de las verdades conocidas y las hipótesis que ya fueron admitidas. Este es el método que vamos a utilizar en este curso, el método platónico. Y a partir de una serie de postulados, axiomas, definiciones matemáticas y teoremas, simplemente pues vamos a desarrollar un proceso deductivo lógico, y con ese proceso deductivo lógico vamos a averiguar el valor de verdad de unos nuevos teoremas. Antes de comenzar, jóvenes, con estas nuevas definiciones, postulados, axiomas y teoremas que vamos a ver durante todo el curso de geometría euclidiana, es importante tener claro qué significan todas estas palabras. ¿Qué es un postulado o qué es un axioma? ¿Qué es una definición matemática? ¿Y qué es un teorema? Estas fueron las preguntas de su compañera Valentina. Vamos a iniciar, jóvenes, con lo que es un postulado o un axioma. Diremos que es una afirmación o una idea que es verdadera y que no requiere ser verificada. O sea,
ya la consideramos verdadera. Aquí tenemos los siguientes ejemplos de postulados o axiomas y durante todo este curso de geometría euclidiana, en cada capítulo del curso, vamos a ver una serie de postulados y axiomas para cada uno de estos elementos primitivos que hacen parte de la geometría euclidiana. Por ejemplo, aquí tenemos el primer axioma. Este axioma dice que por un punto pasan infinitas rectas. Observen acá, jóvenes, en el lado derecho en el tablero tenemos el punto A. Tengo un punto en el espacio. Esto puede ser un espacio unidimensional, puede ser un espacio bidimensional, puede ser un espacio tridimensional, no importa. Lo importante es saber que tenemos un punto y entonces este postulado o axioma dice que si yo tengo este punto, yo puedo dibujar infinitas líneas que pasen por el punto. Observen todas las que yo he dibujado acá en el tablero. Esto es un postulado o es un axioma porque simplemente ya es una idea verdadera que no requiere ser comprobada, demostrada o verificada. Acá en el lado izquierdo, jóvenes, ustedes ven que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Hay un postulado o axioma que dice que si yo tengo dos puntos, por esos dos puntos pasa una sola línea recta. La línea recta yo acá la he dibujado como esta línea de color rojo con estas dos flechas que indican que la línea es infinita. Observen que esto nuevamente es un postulado o un axioma porque es una idea que ya es verdadera y que no requiere ser ni demostrada, ni comprobada, ni verificada. Acá tenemos, jóvenes, más ejemplos. Una línea tiene infinitos puntos. Un plano contiene infinitos puntos y líneas. El espacio contiene infinitos puntos, líneas y planos. Como ya tenemos muy claro lo que es un postulado o un axioma, ahora vamos a ver el concepto de lo que es una definición matemática. En este curso de geometría euclidiana también vamos a tener muchas definiciones matemáticas relacionadas con cada uno de los elementos primitivos de los que se compone la geometría euclidiana. Vamos a decir, jóvenes, que una definición matemática me permite delimitar un objeto matemático. Esos elementos primitivos que anteriormente yo se los mencioné, como son el punto, la línea, el ángulo, son también llamados objetos matemáticos. Algunos objetos matemáticos son, por ejemplo, los números, los polígonos, una línea es un objeto matemático, un ángulo, un segmento, y hay muchos más. A partir de ciertas condiciones que deben ser precisas y específicas para que este objeto se separe de todos los demás. Veamos un ejemplo, jóvenes, de una definición matemática. Supongamos que en la clase del día de hoy yo, por ejemplo, voy a realizar una operación matemática utilizando números. Si yo no defino las condiciones precisas y específicas del tipo de números que vamos a utilizar, entonces puedo llegar a tener, por ejemplo, un número real, un número complejo, un número fraccionario, un número irracional, un número natural. Supongamos que en esta operación matemática yo solamente necesito a los números naturales. Entonces yo debo elaborar una definición matemática que me permita delimitar muy bien a este conjunto de números llamado los números naturales para evitar que un número diferente se meta a este conjunto. Por último, jóvenes, vamos a ver el concepto de lo que es el teorema.
Vamos a decir que un teorema básicamente es una proposición, ojo con esta palabra jóvenes, ¿qué es una proposición? La proposición diremos que es una oración, un enunciado, también puede ser una fórmula matemática, que en algún momento puede llegar a tener un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. Un ejemplo de proposición puede ser decir 2x más 1 es igual a 10. Observen que acá, como ustedes me han escuchado, acabo de decir una fórmula matemática, donde la variable es la variable x. 2x más 1 igual a 10. Eso es una proposición. Un enunciado, que en este caso es una fórmula matemática, que en algún momento puede tener un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. Esta proposición puede ser demostrada, puede ser comprobada, puede ser verificada como verdadera mediante una serie de operaciones matemáticas conocidas como los argumentos lógicos. Diremos que todo teorema, jóvenes, se compone de lo siguiente. Inicialmente tenemos una hipótesis o una premisa, luego tenemos un proceso deductivo, que es donde están los argumentos lógicos, y finalmente tenemos lo que llamamos la conclusión o la tesis de la hipótesis. En la clase del día de hoy, así como en las siguientes clases del curso de geometría euclidiana, vamos a tener postulados y axiomas, definiciones matemáticas y teoremas. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero un ejemplo de teorema. Cada vez que nos dan un teorema, ese teorema, jóvenes, es básicamente un enunciado, es una oración. En este caso, esta oración nos dice lo siguiente: si se tienen tres números reales diferentes llamados f, g y h, tal que el número f sea menor que g y el número h sea mayor que el número 0, entonces nos piden verificar si se cumple la siguiente tesis: que el producto de f por h es menor que el producto de g por h. Observen, jóvenes, que básicamente lo que ustedes leen acá en el tablero es una oración, un enunciado, un teorema. Ya sabemos que este teorema tiene internamente las siguientes partes. Tiene hipótesis o premisas, cuenta con un proceso deductivo y finalmente tiene una tesis o una conclusión. Entonces acá, jóvenes, ustedes lo que tienen que aprender el día de hoy es que cada vez que lean este teorema, este enunciado o esta oración, ustedes deben tener la capacidad de deducir a partir de esta oración cuáles son las hipótesis o premisas y cuál es la tesis o la conclusión que se desea verificar. Y aquí hay unas palabras claves. La palabra clave, por ejemplo, es entonces se cumple que. Básicamente podemos decir que lo que está antes de las palabras entonces se cumple que son las hipótesis o las premisas, y lo que está luego de las palabras entonces se cumple que es la tesis o la conclusión. Entonces acá, jóvenes, lo que ustedes ven en el tablero es las diferentes partes de las que se compone un teorema. Entonces diremos que como hipótesis o premisas tenemos las siguientes. La número 1, diremos que los números f, g y h
observen, pertenecen al conjunto de los números reales. Esto es hipótesis. La segunda hipótesis que nos dice el enunciado dice que el número f es menor que el número g. Obsérvenlo acá. F menor que g. Esta sería la segunda hipótesis. También nos la da el enunciado del teorema. La tercera hipótesis o premisa está acá. Nos dicen que el número h es mayor que el número 0. Obsérvenlo acá, jóvenes. Significa que en este teorema tenemos toda esta cantidad de hipótesis o premisas. Recuerden que luego de leer entonces se cumple que nos dan esto. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, donde estoy señalando en el tablero, es una desigualdad matemática. Esto es lo que nos piden averiguar. Esto es lo que nos piden verificar. A esto se le llama la tesis o la conclusión del teorema. En este caso diremos que la tesis o conclusión es si el producto f por h es menor que g por h. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es, utilizando la matemática que ya conocemos desde la época del colegio, yo tengo que empezar a desarrollar unos argumentos lógicos. Esos argumentos lógicos deben tener una secuencia lógica, similar a un algoritmo. Y yo lo que tengo que hacer es buscar la manera que con las hipótesis o las premisas que me dan, yo pueda averiguar la veracidad de la tesis o la conclusión del teorema. Entonces, acá debajo en el tablero, jóvenes, ustedes lo que ven en este rectángulo de color naranja es lo que yo he llamado el proceso deductivo. Este proceso deductivo tiene que partir de conocer muy bien las hipótesis o premisas y tener muy claro cuál es la tesis o la conclusión que queremos demostrar o que queremos verificar. Todo esto hace parte del proceso deductivo. Entonces, en este proceso deductivo tenemos una serie de pasos lógicos. Obsérvenlos acá. En este caso tenemos 9 pasos lógicos. Esto es como si fuera un algoritmo. Ya sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos. Estos pasos se deben de seguir en este orden. ¿Para qué? Para poder averiguar si la tesis o la conclusión del teorema es verdadera o falsa. Entonces, jóvenes, observen que en este proceso deductivo yo parto desde las hipótesis. Entonces yo empiezo a enunciar cada una de las hipótesis o premisas. Entonces tenemos como paso 1, tenemos que la primera hipótesis me dice que los números f, g, h pertenecen al conjunto de los reales. Paso 2, segunda hipótesis, que el número f es menor que el número g. Tercer paso, tercera hipótesis, que el número h es un número cualquiera que pertenece a los reales y es mayor que 0. Observen, jóvenes, que estos primeros pasos son las hipótesis y cada hipótesis se debe copiar en un paso independiente. Acá las hipótesis yo las he pintado de color verde para que ustedes las puedan identificar muy bien. Como yo ya tengo claro cuáles son mis hipótesis o premisas, entonces yo tengo que empezar a desarrollar el proceso deductivo que me permita llegar hasta la tesis o conclusión. Entonces ahora yo lo que hago es ver cuál es la tesis o conclusión, la que está en color azul. Observen, jóvenes, que la tesis o conclusión me dice a mí que el producto de f por h debe ser menor que g por h. Puede ser que esto sea verdadero, como puede ser que esto sea falso. Eso es lo que vamos a averiguar haciendo el proceso deductivo. Observen que el último paso, que es este caso, el paso número 9,
es la tesis o la conclusión. Entonces yo la coloco por acá en color azul. Ahora vamos a empezar a iniciar a desarrollar el proceso deductivo. Y para estos jóvenes también hay una metodología, hay unas pautas para seguir. Lo primero que ustedes deben hacer es entender muy bien cuál es la tesis o la conclusión. Observen que primero que todo acá tenemos, jóvenes, una desigualdad. Observen que tenemos el símbolo menor. También tenemos un producto de dos números f por h y tenemos un segundo producto del número g por h. Entonces, yo me doy cuenta que para yo poder llegar a esta tesis o conclusión, yo necesito formular una operación matemática que me permita relacionar el número f con el número g. Y como yo sé que esto es una desigualdad, yo acá me doy cuenta, por ejemplo, que si yo tengo este producto llamado g por h en el lado derecho de la desigualdad, yo por ejemplo lo puedo pasar al lado izquierdo de la desigualdad. Y al hacerlo, este producto, que en este caso es positivo en el lado derecho, pasaría al lado izquierdo con signo negativo. Si yo hiciera eso, me doy cuenta que me quedaría de la siguiente manera. Quedaría que f por h menos g por h es menor que 0. Observen que yo, si paso a g por h al lado izquierdo y le cambio el signo a este producto, inmediatamente voy a tener en el lado izquierdo de la desigualdad una resta. Esto, jóvenes, significa que la operación matemática que relaciona al número f con el número g es la resta. Entonces yo lo que voy a hacer acá en el cuarto paso del proceso deductivo es formular esa operación matemática. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que g menos f es mayor que 0. ¿Por qué? Observen que acá en las hipótesis me están diciendo, en la segunda hipótesis, observen esta, la línea número 2, el paso número 2, me están diciendo que el número f es menor que g. Y si f es menor que g, significa entonces, jóvenes, que g, cualquier número g, es mayor que f. Y si a g le quito f, el resultado de esta diferencia va a ser mayor de 0. Acá en el paréntesis yo coloco la explicación de lo que acabo de hacer. Yo digo que es un teorema que estoy aplicando al numeral del paso 2. Acá. Ese teorema simplemente dice que si yo tengo una desigualdad donde tengo un número menor y un número mayor, si al número mayor le resto el número menor, el resultado de esa diferencia siempre va a ser mayor de 0. Ahora lo que vamos a hacer es que a esta diferencia de g menos f la voy a multiplicar por el número h. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque observen, jóvenes, nuevamente la tesis. Observen que este número h, que es mayor de 0, aparece en ambos productos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de esta desigualdad. Significa que ambos números f y g deben estar multiplicados por h. Entonces acá, jóvenes, en el paso 5 vamos a hacer eso. Voy a multiplicar el número h por la diferencia de g menos f. Y me doy cuenta que como h también es un número mayor de 0, porque también es una hipótesis que me dan, entonces al hacer yo este producto, el resultado seguirá siendo mayor de 0. La explicación de lo que acabo de hacer dice que es la multiplicación de las desigualdades del tercero y el cuarto numeral. Tercero y cuarto numeral. Hemos multiplicado estas dos desigualdades. Ahora, como paso número 6,
vamos a aplicar la propiedad distributiva. Simplemente vamos a multiplicar el número h por g, aquí obtenemos este producto, más por menos menos h por f. Y esto sigue siendo, jóvenes, mayor de 0. Propiedad distributiva. En el paso 7, ahora lo que vamos a aplicar es un nuevo teorema que ustedes ya conocen. Recuerden que acá tenemos, jóvenes, una desigualdad. Entonces yo lo que voy a hacer es que este producto de h por g lo voy a pasar al lado derecho del símbolo de la desigualdad. Pero como este producto es positivo, pasa negativo. Obsérvenlo acá. ¿Y por qué hice esto? Nuevamente, jóvenes, observen la tesis o conclusión. Observen que en la tesis el producto de g por h está en el lado derecho de la desigualdad. Entonces yo tengo que colocarlo también en el lado derecho. Observen que el producto de h por f ha quedado en la parte izquierda de la desigualdad. Muy bien. Profe, pero es que aquí aparece el símbolo mayor y aquí aparece el símbolo menor. Eso también lo debemos cambiar, pero por ahora lo importante es tener el producto de f por h en la parte izquierda de la desigualdad y el producto de g por h a la derecha de la desigualdad. La explicación es el teorema aplicado al número 6. Observen lo que tenemos ahora, jóvenes, acá. Tenemos nuevamente una desigualdad donde ambos términos o ambos productos son negativos. A esta desigualdad le voy a aplicar nuevamente un teorema. El teorema consiste en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico a toda la desigualdad por el número menos 1? Yo me doy cuenta que este producto que es negativo quedaría positivo. El producto del lado derecho de la desigualdad, que es negativo, quedaría también positivo. Pero yo también sé por ese teorema que el símbolo de la desigualdad debe cambiar de mayor a menor. Este es el teorema que he aplicado al numeral 7. Observen lo que tenemos acá en el paso número 8. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta que lo que tenemos acá es muy parecido a la tesis o conclusión. La diferencia está en el orden de los números reales f y h y g y h. Entonces yo ahora puedo aplicar acá un nuevo teorema que consiste en la propiedad conmutativa. Esa propiedad conmutativa me dice que si yo tengo dos números y los multiplico, en este caso f y h, no importa el orden de los dos números, el resultado será igual en ambas operaciones. O sea que si yo tengo h por f, yo lo puedo ahora convertir en f por h. Diremos que esto es el teorema aplicado al numeral 8. De esta manera, jóvenes, ustedes se dan cuenta que mediante este proceso deductivo hemos podido averiguar la veracidad de la tesis o conclusión de este teorema. Finalmente, como esta proposición es verdadera y es igual a la tesis o conclusión, entonces colocamos las siguientes siglas: LQQD, lo que se quería demostrar, comprobar o verificar. Significa entonces que este teorema, mediante este proceso deductivo, ha sido comprobado, verificado o demostrado. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar con los conceptos de la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con los dos primeros elementos primitivos, el punto y la línea. Vamos a decir, jóvenes, que el punto es uno de los elementos primitivos
que podemos asemejar con la huella adimensional. Recuerden que adimensional significa que no tiene dimensión, que no tiene tamaño, que deja un lápiz sobre el papel. Observen acá la imagen. Aquí tenemos un lápiz, aquí tenemos la punta del lápiz, y cuando usted este lápiz lo acerca al papel, usted deja una pequeña huella en el papel. Esa huella es lo que llamamos el punto. En este curso vamos a decir que todo punto lo vamos a representar con una letra mayúscula y lo vamos a emplear para indicar la posición, ya sea en el plano o en el espacio de cualquier elemento o de cualquier objeto. Eso sí, debemos tener un sistema de coordenadas ya establecidas. El segundo elemento primitivo de la clase del día de hoy es la línea. Observen acá debajo, jóvenes, en el tablero tenemos dos líneas dibujadas y vamos a decir que la línea la podemos asemejar con la huella dimensional. Ojo con esta palabra, dimensional significa que la línea ya tiene una longitud y esa longitud la podemos medir. Esta huella dimensional es la que deja un punto en movimiento sobre el papel. A las líneas las vamos a representar con letras minúsculas y las vamos a utilizar en este curso para poder dibujar segmentos rectilíneos, planos, circunferencias, cuadriláteros, polígonos, triángulos, rayos, semirrectas y también sistemas de coordenadas. Aquí debajo tenemos, por ejemplo, una línea curva. Esta línea curva comienza en el punto A, observen que es continua, pasa por el punto B, luego por el punto C y finaliza en el punto D. A esta línea la he llamado la línea M. Acá en el lado derecho tenemos una línea que se conoce como la línea recta. Comienza en el punto E, observen, jóvenes, que es continua, pasa por el punto F, luego por el punto G y finaliza en el punto H. A esta línea yo la he llamado la línea N. Ahora veamos, jóvenes, cuáles son las definiciones y los axiomas de este curso que pertenecen tanto al punto como a la línea. El axioma número 1, y ya sabemos, jóvenes, lo que es un axioma o un postulado, dice así. Dice que si yo tengo dos puntos diferentes, por ejemplo el punto A y el punto B, yo puedo dibujar una línea recta que vamos a llamar la línea AB. Y esto que ustedes ven acá, jóvenes, es la simbología que vamos a utilizar en este curso. Entonces, cada vez que ustedes quieran dibujar una línea recta, esta línea, primero que todo, tiene que unir estos dos puntos y deben terminar en flechas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Recuerden, jóvenes, que estas dos flechas indican que la línea recta es infinita. Como ya tenemos claro lo que es una línea recta, entonces vamos a ver la siguiente definición matemática. La definición número 1 de la clase del día de hoy dice lo siguiente: que si yo tengo esta cantidad de puntos, por ejemplo el punto A, B y C, nos dice la definición que estos puntos van a estar alineados o son colineales si están todos incluidos en la misma línea recta. En este caso, a esta línea recta yo la puedo llamar la línea recta AC. Y me doy cuenta que
en el interior de la línea están los puntos A, B y C. Esta definición lo que me dice es que todos estos puntos, como hacen parte de la misma línea recta, están alineados o son también colineales. Esta línea recta yo la he llamado la línea M. Axioma número 2. Toda línea recta posee al menos dos puntos diferentes. Ya sabemos que para poder dibujar, jóvenes, una línea recta necesitamos dos puntos diferentes. Como es este caso, necesitamos al punto A y al punto B. El tercer axioma de la clase del día de hoy dice así: toda línea recta posee al menos un punto que no pertenece a ella. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta misma línea recta, la línea recta AB. Este axioma lo que me dice es que yo puedo tener, por ejemplo, un punto C cualquiera que puede estar ubicado por fuera de la línea recta. Y posiblemente no solamente tengamos un punto, podemos tener muchos más puntos. Pero por eso el axioma dice que como mínimo, al menos, existe un punto que no pertenece a ella. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de incidentes. Definición número 2. La definición dice que si tenemos dos líneas rectas, como es este caso, la línea AB, miren, AB y la línea AC, vamos a decir que estas dos líneas son incidentes si se cortan en un punto en común. En este caso, el punto de corte es el punto A. Observen que las dos líneas, jóvenes, pasan por el punto A. El punto A pertenece a ambas líneas. Estas dos líneas se llaman líneas rectas incidentes. Ahora tenemos los siguientes axiomas. El cuarto axioma dice así: si en una línea recta tenemos, por ejemplo, los puntos A, B y C, podemos decir que el punto B, miren, B, está en medio de los puntos A y C. ¿Y esto cómo lo vamos a indicar? Lo vamos a indicar como ustedes lo observan acá en el tablero. Vamos a utilizar este guión medio. Este guión medio lo vamos a emplear en este curso para indicar que, por ejemplo, el punto B está en medio del punto A y el punto C. Ustedes lo pueden indicar de esta manera o lo pueden indicar de esta manera. Colocar el punto C al lado izquierdo y el punto A al lado derecho. Esta es la simbología que vamos a emplear para indicar que el punto B está en medio del punto A y el punto C. Axioma 5. Dice, si en una línea recta tenemos dos puntos A y B, podemos decir que existe por lo menos un punto C ubicado a la derecha de B. Obsérvenlo acá. Aquí tenemos los puntos A y B. Podemos tener por lo menos un punto C ubicado a la derecha de B y un punto D ubicado a la izquierda de A. Por lo menos un punto. Ya sabemos que pueden haber infinitos puntos, pero el axioma me dice que por lo menos hay un punto. Entonces, si yo tengo este punto D a la izquierda de A y tengo el punto C a la derecha de B, entonces vamos a poder utilizar esta misma notación de puntos intermedios. Vamos a decir, por ejemplo, que B, mírenlo acá, B está en medio del punto A y el punto C, así como también puedo decir que el punto A, obsérvenlo acá, está en medio del punto D y el punto B.
Axioma 6. Si en una línea recta tenemos los puntos A, B y C, y el punto B está en medio del punto A y del punto C, entonces no podemos decir lo siguiente. Observen esta notación. Recuerden que B está en la mitad o está en medio, no sabemos si está en la mitad, él puede estar en la mitad o no, pero sabemos que está en medio de A y C, y ya sabemos que la notación correcta debe ser así. Observen acá el cuarto axioma. B está entre el punto A y el punto C. Entonces, si ya sabemos por el cuarto axioma que esta es la notación correcta, yo no puedo colocar ni esto ni esto. No puedo decir que A está en medio de B y C. Esto es falso. Miren que A está a la izquierda de B. No puede estar en la mitad de B y C. Ni tampoco puedo decir que el punto C está en medio de A y B. ¿Por qué? Porque el punto C, observen jóvenes acá en el dibujo, que está a la derecha de B. Axioma 7. Si en una línea recta tenemos los puntos A, B, C y D, y el punto B está entre los puntos A y C, el punto C está entre los puntos B y D, entonces podemos decir que el punto C está entre los puntos A y D. Ahora veamos, jóvenes, las siguientes definiciones. La tercera definición dice así: si tenemos una línea recta cualquiera con los puntos A, B y C, y ya sabemos, por ejemplo, que B está en medio del punto A y el punto C, observen acá, jóvenes, la anotación en el tablero, entonces vamos a poder decir lo siguiente. Vamos a decir que el punto A precede al punto B y que el punto B precede al punto C. Cuarta definición. La definición de segmento rectilíneo. Esta definición dice así: si tenemos una línea recta con los puntos A y B, cualquiera, podemos afirmar que el conjunto formado por todos los puntos de la línea que están entre el punto A y B, incluyendo estos dos puntos, es lo que vamos a conocer como segmento rectilíneo. Observen acá, jóvenes, la simbología. Este segmento rectilíneo lo vamos a indicar con esta línea encima de las letras AB. Estas tres líneas que ustedes ven acá es un símbolo de equivalencia lógica. Significa que tienen el mismo significado lógico. Decir segmento AB es lógicamente equivalente a decir segmento rectilíneo BA. Axioma 8. Si en una línea recta tenemos los puntos A y B, podemos formar un conjunto de puntos de la línea que están entre A y B sin incluir ambos puntos. Esto es un segmento que llamamos el segmento abierto, en el que los puntos A y B no hacen parte de este conjunto de puntos. Observen, jóvenes, cuál es la simbología que vamos a utilizar para esta línea. Observen y compárenla con la simbología de la cuarta definición, con la simbología de segmento rectilíneo. Como quinta definición tenemos lo siguiente: si en una línea recta tenemos los puntos A y B y ambos puntos son idénticos, podemos formar un conjunto de puntos de la línea que están entre el punto A y el punto B llamado segmento rectilíneo nulo.
Este segmento rectilíneo nulo lo vamos a denotar como ustedes lo ven acá, jóvenes, en el tablero. Diremos entonces que el segmento AA es lógicamente equivalente al segmento BB y este es lógicamente equivalente al segmento AB. Este caso se da cuando simplemente el punto A es idéntico al punto B, están ubicados en la misma posición. A ese segmento rectilíneo lo llamamos nulo. Axioma 9. Si en una línea recta tenemos los segmentos rectilíneos, por ejemplo AO, observen que el punto O no se toma en este segmento, miren que está abierto, y a este segmento lo vamos a llamar M. Y tenemos el segmento OB, observen la simbología, recuerden que este circulito blanco indica que el punto O que está a la izquierda no se toma en el conjunto de puntos de este segmento. A este segmento lo vamos a llamar N. Entonces podemos afirmar que se cumple lo siguiente. Acá tenemos la línea recta con los puntos A, C, O, D, B. Entonces, al conjunto formado por todos los puntos entre el punto A, incluido el punto A, y el punto O, se llama M. Y al conjunto de todos los puntos desde el punto O hasta el punto B lo llamamos N. Entonces vamos a decir en este axioma que la intersección de estos dos conjuntos de puntos nos va a dar el conjunto vacío. Segundo, diremos que la unión del conjunto de puntos M con el conjunto de puntos N más el elemento O como resultado nos dará toda la línea recta AB. Tercero, diremos que si el punto A pertenece al segmento M y el punto C pertenece también a M, entonces vamos a decir que el segmento AC está contenido en el interior del conjunto de puntos M. Cuarto, si el punto B pertenece al conjunto de puntos N y el punto D también pertenece a este mismo conjunto de puntos, entonces vamos a poder decir, jóvenes, que el segmento DB también va a estar contenido en el mismo conjunto de puntos N. Definición 6. Si en una línea recta tenemos los puntos O y A ubicados en este mismo orden, podemos formar dos conjuntos de puntos. El primero se va a llamar el rayo. Este rayo va a estar formado por todos los puntos entre el punto O y el punto A, incluyendo ambos puntos. Yo en este caso también puedo formar un rayo entre el punto O y el punto B, incluyendo ambos puntos, y por eso estos puntos se pintan de esta manera. Si yo no tomo el punto O, entonces voy a formar un conjunto de puntos llamado la semirrecta. Esta semirrecta va a estar formada por todos los puntos, en este caso entre el O y el A, sin incluir el punto O también puede ser entre el punto O y el punto B, sin incluir el O. O sea, en la definición yo puedo formar dos semirrectas entre el punto O y el A, o entre el O y el B, que es la que ustedes ven acá, y observen, jóvenes, cómo he pintado al punto O. Aparece este circulito en blanco. Significa que en la semirrecta a todo este conjunto de puntos, el punto O no hace parte de este conjunto, pero en el rayo sí hace parte.
Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que es el plano y el espacio. Vamos a decir que el plano es uno de los elementos primitivos que podemos asemejar con una superficie infinita formada por infinitos puntos e infinitas líneas. Acá tenemos en el tablero dos ejemplos de planos. Vamos a decir que todo plano lo vamos a identificar con una letra griega, por ejemplo, como la letra alfa. Mírenlo acá y obsérvenlo acá. Acá tenemos, por ejemplo, un plano rectangular y en su interior tenemos estos puntos, el punto A, B, C y D. Acá en el lado derecho tenemos un segundo plano. Ya este plano tiene una forma irregular. Y nos damos cuenta que en su interior tenemos una gran cantidad de puntos y de líneas. Ahora veamos, jóvenes, el concepto de lo que es el espacio para este curso de geometría euclidiana. Diremos que el espacio es también uno de los elementos primitivos que podemos asemejar con el volumen, que puede ser divisible e infinito, ocupado por todos los objetos. Este espacio va a estar formado por puntos infinitos, líneas infinitas y planos infinitos. Vamos a decir también que para este curso todo espacio lo vamos a poder representar usando una cantidad infinita de ejes en torno a los cuales podemos disponer las diversas formas. Vamos a decir que en la geometría espacial el espacio está formado por los siguientes ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z, y que estos ejes deben ser todos ortogonales entre sí. Recuerden, jóvenes, que esta palabra ortogonal significa que todos los planos forman con todos los demás ángulos de 90 grados. Acá tenemos un dibujo de este espacio tridimensional con todos los planos, el plano XY, acá tenemos el plano YZ y el plano XZ junto con los ejes coordenados X, el eje coordenado y el eje coordenado Z. Ahora veamos, jóvenes, las definiciones y los axiomas que pertenecen a estos elementos primitivos, tanto al plano como al espacio. La definición número 7 dice lo siguiente: me dice a mí que 4 o más puntos son coplanares si están todos incluidos en el mismo plano. El axioma 10 dice que si yo tengo 3 puntos no colineales, estos puntos forman un plano y solo uno. El axioma 11 dice así: si dos puntos diferentes A y B pertenecen a una misma línea recta llamada alfa, entonces vamos a decir, jóvenes, que esta línea recta está contenida en el plano. Definición 8. Definición de semiplanos infinitos. Observen acá, jóvenes, debajo la siguiente imagen. Acá yo tengo un plano irregular donde tenemos diversos puntos e infinitas líneas. La definición dice lo siguiente: dado un plano cualquiera llamado, por ejemplo, alfa 1, recuerden que este es el nombre del plano, la definición dice que si sobre él dibujamos una línea recta infinita llamada la línea M, que es la que ustedes ven acá en el tablero, esta línea va a cortar a este plano en dos semiplanos infinitos.
Estos semiplanos van a ser el semiplano alfa 2 y alfa 3. A la línea se le va a conocer como el borde o frontera. Y aquí es importante saber, jóvenes, que esta línea, que es la que divide al plano alfa 1 en dos nuevos semiplanos infinitos, no hace parte de ninguno de los dos semiplanos. Es el borde o la frontera. Vamos también a decir que todo semiplano, para poder ser representado, requiere de un punto y la línea de borde o frontera, y se representa de la siguiente manera. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que MDA, mírenlo acá, donde M es el nombre de la línea borde o frontera, y dentro del paréntesis va el punto que pertenece a ese semiplano. Observen que el punto A pertenece al plano alfa 2. Entonces vamos a decir que M de A es igual a alfa 2. Y también vamos a poder decir, por ejemplo, que M de B, donde M es la línea borde o frontera y B es el punto que pertenece a este semiplano, es igual a alfa 3. De acá, jóvenes, es importante lo siguiente. Podemos decir que si yo cojo el semiplano alfa 2 y aplico la propiedad de la intersección con la línea borde o frontera, esta intersección va a ser igual al semiplano alfa 3 intersectada la línea de borde o frontera, y esto también va a ser igual a intersectar ambos semiplanos, alfa 2 intersectado alfa 3, y esto, jóvenes, va a ser el conjunto vacío. Significa que no hay puntos en común, ni entre los dos semiplanos, ni entre cada semiplano y la línea de borde o frontera. También acá tenemos una segunda propiedad que dice que si yo cojo el semiplano alfa 2 y lo uno con el semiplano alfa 3, y este a su vez lo unimos con la línea borde o frontera, vamos a tener el plano original alfa 1. Axioma 12 dice así: la intersección de dos planos forma una línea recta. 13º axioma: dado un plano cualquiera, existe por lo menos un punto que no pertenece al plano. Pertenece al espacio, pero puede estar por fuera del plano. Axioma 14. Si los puntos A y B pertenecen al semiplano alfa 1, entonces el segmento rectilíneo AB formado por ambos puntos está contenido en ese semiplano. Ahora veamos, jóvenes, la definición número 9. Dice así: dado un plano cualquiera, por ejemplo llamado el plano alfa 1, mírenlo acá, nos dice que podemos formar un conjunto de puntos convexo si y solo si cada par de puntos P y Q del conjunto forman un segmento rectilíneo contenido en ese plano. Obsérvenlo acá, jóvenes. Observen que acá tenemos el semiplano alfa 1 o el plano alfa 1. Nos damos cuenta que los puntos P y Q están incluidos en este conjunto de puntos del plano alfa 1. Y acá lo que hemos hecho es que hemos dibujado el segmento rectilíneo PQ. Como este segmento rectilíneo está incluido en el plano, entonces vamos a decir que este conjunto de puntos es convexo. Si el segmento rectilíneo no está contenido en el plano, entonces vamos a formar un conjunto de puntos no convexo, como es este caso.
Observen que el punto P pertenece al plano, así como el punto Q, pero todo el conjunto de puntos entre P y Q estarían por fuera del plano alfa 1. Significa que todo este conjunto de puntos del segmento rectilíneo es no convexo. Veamos ahora, jóvenes, los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio lo que nos piden es observar esta figura que tenemos en el tablero, que está formada por diversas líneas y sobre ellas hay diversos puntos. Y nos piden responder cada pregunta. En el ítem A, lo que nos piden, jóvenes, es formar grupos de 3 puntos que tengan esta propiedad, y es que todos deben estar alineados o deben ser colineales. Veamos los siguientes casos. Observen acá en el dibujo el punto O que estoy señalando, el punto B y el punto F. Observen, jóvenes, que todos estos puntos están alineados sobre esta línea que estoy acá señalando. Significa entonces que todos los puntos son colineales. Un segundo grupo puede ser el formado por los puntos L, el punto B y el punto Q. Observen, jóvenes, que estos puntos que estoy acá señalando están alineados sobre esta misma línea recta, y significa entonces que estos puntos son colineales. La tarea que ustedes tienen el día de hoy, jóvenes, es seguir observando el dibujo muy bien y formar todos los posibles conjuntos de 3 puntos que tengan esta propiedad, o sea que sean colineales. En el ítem B, en el ejercicio, nos piden ahora formar grupos de 3 puntos que tengan esta propiedad, que sean no colineales. Veamos el siguiente caso. Observen el punto O, el punto B y el punto S. Observen, jóvenes, que todos estos puntos en conjunto no son colineales, ya que pertenecen a 2 líneas diferentes. Observen que el punto O y el punto B están alineados sobre esta línea. Significa que ellos dos son colineales, pero no son colineales con el punto S. Así que este conjunto de puntos cumple esta condición de que sean no colineales. Ustedes, jóvenes, van a seguir observando el dibujo y van a sacar todos los posibles conjuntos de 3 puntos que tengan esta propiedad, que sean no colineales. En el tercer ítem de este ejercicio número 1 nos piden ahora formar grupos de 4 puntos en los cuales no existan 3 puntos que sean colineales, pero todos los puntos tienen que estar unidos por líneas. Veamos el siguiente caso. Observen, tenemos acá el punto L, acá tenemos el punto F, el punto B y el punto C. Aquí nos damos cuenta, jóvenes, por ejemplo, que L y B están alineados sobre esta línea, L está alineado con F sobre esta línea, F está alineado con B sobre esta línea, y finalmente B está alineado con C sobre esta línea. Pero todo el conjunto de puntos no están alineados completamente, y tampoco tenemos 3 puntos que sean colineales. Observen que acá L y B son colineales, pero apenas son 2 puntos. Lo mismo pasa con L y F, 2 puntos, BF, 2 puntos, BC, 2 puntos. Significa que este conjunto que ustedes ven acá en el tablero cumple esta tercera condición. Ustedes, jóvenes, van a seguir observando este dibujo y van a sacar todos los posibles conjuntos de 4 puntos que cumplan esta condición. Ahora veamos, jóvenes, el segundo ejercicio de la clase del día de hoy, y ahora nos dan una nueva figura. Observen, jóvenes, que tenemos diversas líneas y diversos puntos. En el ítem A nos piden formar grupos de 3 puntos que tengan esta propiedad, deben ser colineales. Observen el siguiente caso. Aquí tenemos el punto I, el punto E y el punto A. Observen que todos estos puntos están alineados sobre esta misma línea que estoy acá señalando en el tablero. Significa entonces que los puntos son colineales.
Ustedes van a seguir observando el dibujo y van a sacar en sus cuadernos todos los posibles conjuntos de 3 puntos que sean colineales. Ahora, en el ítem B nos piden formar, jóvenes, grupos de 3 puntos, pero ahora tienen que ser no colineales. Observen el siguiente caso. Aquí tenemos el punto I, el punto E y el punto K. Nos damos cuenta que, por ejemplo, K con E están alineados en esta línea y E está alineado con I sobre esta segunda línea. Pero todos los puntos no están alineados porque pertenecen a 2 líneas diferentes. Significa que cumplen la condición de que no son colineales. Ahora, en el tercer ítem nos piden ahora formar, jóvenes, grupos de 4 puntos en los cuales no pueden existir 3 puntos que sean colineales, pero todos tienen que estar unidos por líneas. Observen el siguiente ejemplo. Yo voy a coger de todo el dibujo el punto N, luego voy a coger el punto K, luego voy a coger el punto I y finalmente me voy a saltar hasta el punto A. Aquí no importa que yo pase por encima de otro punto. Lo que me piden en el ejercicio es formar conjuntos de 4 puntos cualquiera, simplemente que tengan esta condición, de que no hayan 3 puntos que sean colineales. Observen que los puntos N, K están alineados, pero no están alineados con el punto I, ya que el punto I pertenece a una segunda línea, lo mismo que el punto A. Entonces el conjunto de N, K y A cumple esta tercera condición del ejercicio. Ustedes ahora, jóvenes, tienen la tarea de seguir observando el dibujo y van a sacar todos los posibles conjuntos de 4 puntos que cumplan esta condición del ejercicio. Ahora tenemos la siguiente figura. Este es el tercer ejercicio de la clase del día de hoy. Tenemos también diversas líneas con diversos puntos. En el ítem A nos piden formar, jóvenes, grupos de 3 puntos que tengan esta propiedad, o sea que todos ellos sean colineales. Observen el siguiente caso. Aquí tenemos el punto D, el punto M y el punto P. Observen, jóvenes, que todos estos puntos están alineados sobre esta misma línea. Significa que todos ellos son puntos colineales. Un segundo ejemplo puede ser el formado por los puntos J, M y R. Observen que todos estos puntos están alineados sobre esta línea que estoy señalando en el tablero. Significa entonces que los puntos son colineales. Ustedes van a seguir observando el dibujo y van a sacar de él todos los posibles conjuntos que tengan esta propiedad. En el ítem B, ahora lo que nos piden es formar grupos de 3 puntos que tengan esta propiedad. Ahora son no colineales. Observen el siguiente caso. Tenemos el punto D, el punto M y el punto J. Y nos damos cuenta que aquí tenemos 2 líneas. Significa entonces que todos los puntos no están alineados sobre la misma línea y por tal motivo cumplen esta condición de ser no colineales. Ustedes van a sacar todos los demás conjuntos de 3 puntos que cumplan esta condición. Ahora, jóvenes, finalmente en el ítem C nos piden formar grupos de 4 puntos entre los cuales no existan 3 puntos colineales y que todos estén unidos por líneas. Veamos el siguiente caso. Aquí tenemos el punto M, el punto J, el punto G y el punto P. Miren que aquí tenemos esta cantidad de puntos y como todos ellos pertenecen a diferentes líneas rectas, entonces no existen 3 puntos que sean colineales. Significa que este conjunto de puntos cumple esta tercera condición del ejercicio. Ahora, jóvenes, ustedes lo que deben hacer es que tienen que seguir mirando el dibujo y de él van a sacar todos los posibles conjuntos de 4 puntos que cumplan esta condición. Ahora, finalmente tenemos, jóvenes, el último ejercicio de la clase del día de hoy y les voy a pedir que lean detenidamente todas las siguientes preguntas y las van a responder justificando su respuesta.
Y para ello tengan en cuenta toda la información vista en la clase del día de hoy. Aquí debajo, jóvenes, en el tablero les dejo la solución. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes les quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todos los conceptos. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que vean este video, lo vean todas las veces que sea necesario para que tengan claro los conceptos relacionados con los elementos primitivos del punto, la línea, el plano y el espacio. También que tengan muy claro el concepto de lo que es un postulado o un axioma, qué es una definición matemática y qué es un teorema. Y también tengan muy claros cuáles son los postulados o axiomas, definiciones matemáticas y teoremas relacionadas con los elementos primitivos de la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.